vamos a hablar ya del espacio físico donde se ha producido un hecho que requiere de una investigación policial. Incluye los alrededores, las ramificaciones, el lugar donde se van a encontrar los indicios y evidencias que ayuden a esclarecer un hecho delictivo. Hablamos de la teoría, pero ¿y la práctica? La práctica, cuando uno se enfrenta a la escena del crimen, es bien diferente. Enrique Laviano. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Es bien diferente y además estamos con una persona hoy aquí sentados en plató y en directo con Antonio Longarón, el jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Aragón. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Que ha estado en, yo diría, casi todas las escenas del crimen en Aragón, en Zaragoza, sobre todo en los últimos 15 años, Antonio. Decía Vanessa, una cosa es la teoría y otra diferente es la práctica. Pero en una escena del crimen se pueden ver señales de lo que luego os llevará, por ejemplo, a detener al autor de un hecho violento, por ejemplo? Sí, las escenas del crimen, una vez que se ha producido el crimen, pues la verdad es que no todas son iguales. Es un escenario de un crimen, pues es un escenario. Lo que pasa es que no es lo mismo tratar lo que es un homicidio, un asesinato, que lo que pueda ser un atraco, un secuestro, una extorsión. Al final, pues vas a ese escenario y en ese escenario, pues efectivamente nosotros como investigadores y apoyados por diferentes unidades, como puede ser nuestra policía científica, los forenses, etcétera, buscamos indicios y buscamos una serie de elementos que nos va a permitir, pues esclarecer ese homicidio, ese asesinato o cualquier tipo de delito. Antonio, decías diferentes escenarios, diferentes crímenes a los que os habéis enfrentado. ¿Cuál es la situación más compleja, quizá? La situación más compleja, a ver, para nosotros, claro, los delincuentes intentan camuflar lo que es todos los escenarios, ¿no? Entonces intentan dificultar la labor policial. Para ello, pues muchas veces, depende de qué tipo de crimen estemos investigando, pues lo hacen de una manera o de otra y, claro, esa dificultad a la hora de enfrentarnos a ese escenario, pues es totalmente diferente si se trata a lo mejor de un crimen planificado o un crimen que se ha producido pues de manera pues precipitada, etcétera, ¿no? Entonces no es lo mismo enfrentarte a un delincuente que ha planificado un hecho, lo ha pensado, le está dando vueltas a ver cómo lo hacía para encima dificultarnos nuestra labor policial, que otros crímenes pues que se producen de manera inmediata, de manera precipitada. Entonces, normalmente ese tipo de delincuente lo que hace es dejar bastantes más pistas, ¿no? a la hora de resolverlo por parte nuestra y, bueno, como he dicho, compañeros de policía científica, forenses y demás. Enseguida hablaremos de todas esas pistas que os encontráis en los lugares del crimen, pero es que, Enrique, lugares del crimen hay muchos y diferentes. Cuéntanos. Muy variados. Antonio decía que el escenario de un crimen es el escenario de un crimen. Eso es así. Y enseguida entraremos en lo que se llama la materia gris, los casos concretos que se han vivido, que hemos vivido aquí en Zaragoza capital. Pero luego está la teoría. Existen las escenas abiertas, que son escenas que se producen, escenarios de crimen que se producen en espacios abiertos. Por eso hay que acotar un entorno más allá de la propia escena del crimen o donde ha pasado el hecho, porque puede haber pistas importantes a metros de donde la persona, por ejemplo, yace en el suelo, la víctima. Luego está la escena cerrada, en un piso, por ejemplo, donde todos los elementos que los investigadores pueden tener y llevar a cabo sus trabajos están encerrados en ese 4x4, vamos a decirlo así. Luego la escena en vehículos, cuando hay una cierta movilidad, cuando se produce en un tránsito, y la escena acuática, si por ejemplo encontramos, Vanessa, un cuerpo flotando en el agua y no sabemos si es importante sacarlo en ese momento o mantenerlo en el agua hasta que los investigadores lleguen y vean de qué manera está flotando o qué hay alrededor de ese cuerpo. Eso también es importante saberlo. 4 escenarios diferentes los que nos estaba explicando Enrique, Antonio, y en esos 4 escenarios diferentes las pistas pueden variar muchísimo, incluso algunas de ellas pueden deteriorarse según pues, el día que haga, si llueve, si no llueve, muchas cosas a tener en cuenta. Sí, demasiadas. En determinados, como decía Enrique, en determinados escenarios, pues la verdad es que, por ejemplo, los temas en agua, cualquier escenario también que esté relacionado con temas de incendios. La verdad es que procesar una escena de un crimen pues es complicada, porque lo que nosotros intentamos desde el minuto 1, junto con nuestros compañeros de policía científica y forenses, es ir al detalle. Es ir al detalle porque además cualquier detalle que a lo mejor al principio pueda parecer que pueda ser una tontería o que no des ninguna importancia, pues luego ha sido totalmente determinante a la hora de resolver ese crimen.
Vamos a hablar de un caso concreto, Enrique, el que nos vas a plantear ahora en Zaragoza. 2012, barrio de Delicias. El caso se llamó del emparedado, pero realmente es el encofrado porque el cuerpo de la víctima apareció, digamos, metido, cementado metido en la barra del bar que él mismo regentaba. Un caso complejo, un escenario complejo donde no solo la policía judicial hizo y bien su trabajo, también hubo actuaciones, como siempre hay en las escenas de un crimen, de forenses. Enseguida hablaremos con José Manuel Arredondo, el director del IMLA, y de los compañeros de la científica también. Antonio, un caso que recuerdas bien y que tiene sus matices. Fue un caso, sí, un caso complicado. Primero por el escenario, como bien estábamos hablando, la escena... desde el momento que abrimos que se abrió la puerta de acceso al establecimiento, pues ya se veía que tenía una serie de componentes que han sido difíciles de encontrar en otros escenarios que nos hemos encontrado, ¿no?, a lo largo de estos años. Se trataba, pues eso, detrás de la barra de un bar, apareció una especie de cofre de cemento. Y bueno, la llamada de atención fue que estábamos también en época estival, o hacía bastante calor, y la llamada de atención de los vecinos acerca de un olor así bastante malo, y los propios líquidos cadavéricos de la persona que estaba ahí enterrada fue la que alertó de que allí pasaba algo, ¿no? Y entonces inmediatamente vimos ya por el resto del escenario, donde había pues mucha sangre, proyecciones de sangre hacia muchísimos lados, goteo, arrastre, estábamos casi convencidos de que ahí había un cadáver, ¿no? A partir de ahí, pues la verdad es que se hizo una labor espectacular, sobre todo por los forenses, porque desencofrar un cadáver pues tiene su técnica, hay que utilizar una serie de elementos y instrumentos que te permiten llegar a esa persona que en esos momentos está ahí enterrada y que no destroces esas pruebas. Es tan importante como eso, ¿no? Y la verdad es que ahí los forenses hicieron un trabajo espectacular, pero brutal, brutal. Pues precisamente, hablando de forenses, vamos a saludar ahora a José Manuel Arredondo, forense y director del IMLA, del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La labor del forense, decía Antonio Longarón, y así seguramente va a ser esencial en el lugar del crimen. Enseguida analizamos toda esa labor en tan solo unos minutitos después de la publicidad. 7:23 de la tarde, seguimos en directo aquí en Conexión Aragón. Estábamos hablando de esos lugares del crimen, todo el trabajo que hay detrás de todos los equipos de Policía Nacional y también del trabajo que en ese momento tienen que llevar a cabo y también después de los forenses. Habíamos dejado, al otro lado ya nos estaba atendiendo José Manuel Arredondo, él es, como decíamos, forense y director del IMLA, del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Hemos hablado de varios casos, de varios ejemplos de crímenes. Por ejemplo, uno de ellos, el que nos estamos haciendo referencia ahora con Antonio Longarón, era de aquella persona que apareció encofrado, como decíamos, en un establecimiento. En este caso, la labor del forense era más que clave porque tenían que sacar el cuerpo prácticamente intacto del sitio y preservar la escena, algo complicadísimo. Bueno, efectivamente, cuando los cadáveres están enterrados o encofrados, la labor de exhumación es mucho más compleja. De todos modos, yo antes de empezar a decir nada más, quisiera agradecer a Antonio las palabras que ha tenido sobre nuestro trabajo en ese caso concreto, pero él sabe muy bien que trabajamos en equipo y que si no lo hacemos entre todos, no sale. Sí, te dejo una pausa por alusiones. Sí, bueno, la verdad es que ya llevamos muchos años trabajando juntos y la verdad que es una maravilla poder trabajar de esta manera, ¿no? Tanto con José Manuel como con todo su equipo y trabajamos codo con codo hasta el punto de que alguna vez ha pasado que han sido ellos los que nos han puesto sobre la pista de algún escenario que parecía en principio una muerte natural y acababa siendo un homicidio, como recordará hace también tiempo uno que mató a su hermana y tal, ¿no? Y entonces fueron ellos los que nos alertaron y la verdad que el trabajo en equipo es fundamental para sacar adelante este tipo de investigaciones, porque si no, si cada uno hiciera la guerra por su cuenta, no llegaríamos a ningún sitio, por supuesto. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Hablando de la escena del crimen, el forense, en tu caso, ¿en qué es lo primero que repara cuando entra en, por ejemplo, una habitación donde se ha producido un hecho violento?
Bueno, como ya ha dicho Antonio, nosotros trabajamos en equipo, entonces siempre, normalmente suelen entrar primero los de científica y homicidios, porque son los que de alguna manera la escena del crimen la controlan más. Y detrás de ella entramos nosotros a controlar todo lo que es el perimundo del cadáver. Siempre empezamos con una visión amplia para tener una información más, digámosle, difusa de todo lo que hay, y poco a poco nos vamos centrando hasta el cadáver hasta que llegamos un poco pues a ver las lesiones concretas que hay o la situación que hay que nos permite ir orientando la causa de la muerte. Luego hablaremos de otro caso de este tipo, pero te voy a preguntar, perdona que te tutee, por las escenas manipuladas, porque a veces un forense se tiene que enfrentar, lo mismo que policía judicial o científica, a una escena que el autor del hecho, vamos a decirlo así, el presunto autor, ha manipulado. ¿Eso es fácil de ver? Bueno, no siempre. Lo que pasa es que, como ya he dicho, el trabajo en equipo nos da muchas posibilidades, porque lo que no ve uno lo ve otro. Y sí que es cierto que, desgraciadamente para nosotros, las películas y la televisión dan muchas ideas a los malos que luego tratan de ponerlas utilizarlas cuando cometen algún crimen. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros vamos mejorando, cada vez tenemos más tecnología, más información y sobre todo siempre hay algo que el delincuente se le escapa de su control y que entre todos nosotros somos capaces de encontrar ese hilito que poco a poco va haciendo el ovillo. José Manuel Arredondo, todo un placer hablar con usted y gracias por atender a Conexión Aragón. Enhorabuena por el trabajo, el suyo y el de todos sus compañeros. Gracias. Hablábamos de escenas manipuladas. Hemos sacado un par de ejemplos. Uno es el crimen del patinador, se llamó así en 2016. Antonio, seguro que lo recuerdas. Esa escena, y antes lo hablábamos, era una escena abierta. El crimen tuvo lugar en la calle, en Santa Isabel. Es más complejo ahí percatarse de los detalles. ¿Es así? Sí, los crímenes que se producen en vía pública o cualquier escenario que sea a campo abierto, ¿no? Pues la verdad es que son mucho más complicados, la verdad. Más que nada también porque la escena se puede contaminar mucho más fácil, ¿no? La curiosidad de la gente, pues quieras o no, todo el mundo se acerca a ver qué es lo que ha pasado, hasta que se acercan o llegan nuestros compañeros de seguridad ciudadana, que son los que acotan lo que es el escenario y ya a partir de ahí ya no entra nadie, que no sea la comisión judicial y luego ya nosotros los investigadores. Sí que es verdad que hay múltiples elementos que pueden distorsionar la investigación y no solamente la curiosidad de la gente que pasa por ahí, pero también por las inclemencias meteorológicas, muchísimas cosas que luego alteran ese tipo de escenarios. Y otro rápido, antes de avanzar. Estoy improvisando, pero hubo otro crimen, el de la maleta, se llamó así, fue en el barrio del Oliver. Quedaron dos personas a través de una red social, tenían una cita y uno de ellos mató y descuartizó al otro y lo metió en una maleta. En ese caso, Antonio, creo recordar que el asesino había hasta pintado la habitación para intentar eliminar esas huellas de sangre que había. Sí, efectivamente, como comentábamos antes y lo que decía también José Manuel, pues afortunadamente todos mejoramos, ¿no? Pero sí que es verdad que o las pelis o la tele o lo que sea, los malos también utilizan ese tipo de técnicas y en este caso en concreto, tras haber cometido el homicidio, el asesinato contra esta persona, pues intentó manipular todo lo que era el escenario en sí donde se produjo el homicidio, que era en la habitación. Compró pintura para pintar toda la habitación, hizo una serie de cosas que intentaban o buscaban ocultar todo lo que había sido ese escenario, que era un escenario bastante complicado. Lo que pasa que, bueno, para eso están nuestros compañeros de la Policía Científica y luego nosotros en lo que es la investigación pura y dura. En ese caso concreto, además, él mismo estuvo con nosotros ahí vendiéndonos una serie de cosas, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta de que hablaba demasiado y que probablemente era el autor de ese homicidio.
También hemos hablado con policía científica. Sí, porque es otra de las patas, Vanessa, de este tema, de esta escena del crimen. Hemos hablado con el jefe del grupo de policía científica de la Jefatura Superior de aquí de Aragón y nos ha contado cosas interesantes, sobre todo que lo que más tiene que llamar la atención a un policía a veces es lo que en la escena no encaja. Se trata de recabar una serie de vestigios que sirvan para luego inculpar al autor. Hay que fijarse en objetos que realmente no tienen explicación allí. Me recuerda, por ejemplo, pues el caso de un ventilador de techo que estaba desmontado encima de una cama en un lugar en el que había habido un crimen. Eso parece que no tiene mucha explicación y finalmente apareció una huella en una de las aspas de ese ventilador que correspondía al autor. Al aire libre pues tendrás que coger más distancia, cerrar una calle por ambos extremos posiblemente, si es en el caso de una calle. Si es un descampado tendrás que considerar todavía más terreno. Hace ya años tocó desenterrar un cuerpo en una finca. Eso la verdad que fue una labor de homicidios muy meritoria y allí estuvimos pues una mañana desenterrando a alguien pues que bueno había estado por allí en una finca con otros compañeros suyos, ¿no? Y que finalmente por un tipo de riña o pelea pues terminó siendo víctima de un homicidio. Hay escenas, decía, en las que hay días en que cuesta encontrar una pista, pero se encuentra, y la pregunta es, Antonio, ¿el crimen perfecto existe? Para nosotros no, el crimen perfecto no existe. Al final el autor va a dejar una huella, va a dejar algo que plasme su identidad y al final va a caer detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, como está sucediendo en los últimos años, bueno, hace ya muchos años y es así, o sea que para nosotros... No antes del siguiente Skype, Antonio, ¿es verdad que en Aragón no hay casos sin resolver ahora mismo? ¿Zaragoza? De hace 20 años para acá están todos resueltos. Pues cada vez son más también los jóvenes que, movidos por experiencias personales, por las series que ven, como escuchábamos ahora, o por lo que leen, se animan a estudiar la rama de criminología. Tan solo una parte del trabajo policial, pero importante después de todo lo que hemos hablado. Saludamos ahora al coordinador del grado de criminología de la Universidad de San Jorge, Jorge Gracia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos, cada vez son más los alumnos interesados en este grado. Sí, la verdad es que son unos estudios muy interesantes, como se ha visto con las cosas que habéis estado hablando, y son algo que están un poco de moda también, ¿no? Pero desde luego es algo apasionante y que interesa bastante a los nuevos alumnos. Jorge, buenas tardes. Estamos en el plató con el jefe de la UDED, de la Policía Nacional, aquí de la Jefatura de Aragón. Me imagino que estabas escuchándole también y de la teoría a la práctica luego cambiará un poco, ¿no? Es el pensamiento que aún no se nos queda. Bueno, claro, lo que yo querría indicar es que los estudios de criminología son un poquito más amplios de lo que estáis hablando allí, ¿no? Vosotros habéis estado hablando de lo que se denominaría o lo que sería la criminalística, es decir, el papel de las policías, ¿no? Científicas, pues para investigar los delitos en concreto. La criminología es más amplia porque la criminología, digamos, lo que le interesa también es el estudio del delito como un fenómeno social también, ¿no? Entonces, digamos que también la criminología implica pues hacer estudios de cómo van evolucionando los delitos, de cuáles son las razones que hay detrás de determinados delitos, porque cada sociedad tiene un poco, por expresarlo de esta forma, los delincuentes que se merecen, ¿no? Y es un poco ese análisis. Pero también dentro de la criminología hay una parte muy importante que es esta criminalística, es decir, todo esto que tiene que ver con descubrir y el analizar los crímenes concretos y esos vestigios, esos elementos que van a servir después al sistema de justicia para condenar a los culpables, ¿no? Eso es una parte muy importante que también se estudia desde luego y se le da mucha importancia en el grado, pero en el grado también se estudian muchas otras cosas, ¿no? Se estudia
estudia derecho, se estudia sociología, se estudia antropología, se estudia desde luego medicina, se estudia biología, se estudia psicología, psiquiatría, es decir, la criminología es una ciencia interdisciplinar. Pues Jorge Gracia, quizá alguno de esos criminólogos en el futuro estén trabajando aquí en nuestra tierra, en Aragón. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un saludo. Se estudia de todo, Enrique. Sí, pero bueno, es lo que hablábamos, ¿no? De la teoría a la práctica, y luego ellos hablan de una parte, de lo que estamos hablando es una parte de su estudio, porque las ramas son mucho más amplias. Antonio, ¿es cierto que la delgada línea que cruza una persona cuando comete un crimen, quiero decir, estamos hablando la gente que tiene un perfil del criminal, pero al final puede ser una persona como tú y como yo, una persona relativamente normal que comete un hecho delictivo, y ese tipo de personas son las que más huellas dejan en una escena? Cuando se trata de algo impulsivo, me refiero. Sí, lo que viene siendo los homicidios por imprudencia, de los cuales pues también nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando, pues sí, la verdad es que esa impulsividad o esa precipitación, como decía antes, pues deja más escenas o más huellas o más ADN o cualquier vestigio o cualquier indicio que luego nos permite resolver esos homicidios. Al final, pues probablemente con su acción no pretendía matar a esa persona. Entonces, por desgracia, se producen ese tipo de homicidios por imprudencia, y la verdad es que para nosotros son mucho más fáciles de resolver, por lo que estamos comentando. Acaban saliendo pues cualquier tipo de vestigio o indicio que permite encontrar al autor. Estamos hablando de las escenas del crimen, estamos hablando de criminología, de las pistas, de todo ello. Pero claro, una de las preguntas que también nos surge aquí, Antonio, es si en algún momento los investigadores podéis llegar, y te voy a tutear yo también, a descansar, porque al final una investigación son muchas horas, mucho trabajo, muchas unidades. Bueno, aquí hay un compañero del grupo de homicidios que descansa poco también, como nosotros. Y la verdad es que estamos las 24 por 24 y en cualquier momento nos llaman, ya sea la hora que sea, estemos con nuestras familias, estemos de vacaciones, estemos como estemos. Y la verdad es que muchas veces nos encontramos con ciertos escenarios que son muy difíciles de olvidar, y la verdad es que, bueno, pues entre nosotros pues intentamos, yo qué sé, sacarnos de la cabeza, aunque muchas veces no se puede, pues no sé, haciendo comidas, saliendo por ahí de fiesta o intentando de alguna manera extraernos de esas situaciones. Hemos estado en muchas ocasiones, a lo mejor muchas, algunas veces de fiesta, y hemos tenido que dejar la fiesta para acudir a un Y por cierto, también con muchas causas solidarias por parte de la Policía Nacional, también hay que decirlo. Pero volviendo al tema en el que estábamos, claro, otra de las dudas que nos surge es quién limpia una escena del crimen, quién se encarga de borrar las huellas de un asesinato, un homicidio. Pues una vez que ya los investigadores y los policías recogen las pruebas, los limpiadores forenses entran en escena, limpian y desinfectan todos los rincones sin error y también con mucha precisión. Limpiezas Traumáticas González lleva ya 11 años encargándose de esta labor. Saludamos ahora a Manuel González, responsable de la empresa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Situaciones complicadas también, entendemos, a las que se enfrentan ustedes al entrar ahora en una escena del crimen y tener que limpiar todo lo que haya ocurrido. Sí, claro, dice que es complicado. Correcto. Manuel, buenas tardes. ¿Qué es lo que os habéis encontrado? Cuéntanos, porque 11 años dan para mucho. Vaya, sí dan, sí. Bueno, a ver, como realmente lo que nos encontramos es la brutalidad que hacemos las personas cuando llegamos a este tipo de extremos, ¿no? Y vemos cosas, pues, como bien ha dicho el señor, la gente, pues, la sangre, vemos pues, todo lo que pasa ahí dentro, ¿no? Y nada, y es lo que limpiamos. Limpiamos asesinatos, también limpiamos ahora en estas fechas que hay muchos fallecimientos de gente mayor. Y bueno, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros llevamos. Fuimos la primera empresa en España que se fundó en este sector. Manuel, no sé si han llegado a trabajar en alguna ocasión en Zaragoza o en Aragón. Pues sí, hace poco además yo estuve en Zaragoza, en una señora que hace 2 años la mataron a martillazos. Sí, en Zaragoza. Sí, estaba aquí. Sí, cuénteme, dígame, perdón. No, que estuvimos hace poco en Zaragoza, por el centro, en una señora que la mataron a martillazos hace un par de años. Se ha muerto el marido hace poco. Ahí es donde estuvimos. O sea que entiendo, Manuel, que trabajéis por toda España, y la pregunta que salen los telespectadores en casa es cómo nace una empresa
de este tipo? Bueno, nosotros nacimos como una empresa normal y corriente al uso, lo que la hice para mis hijos. Y realmente a los 15 días nos recibimos una llamada en la que nos solicitaron un servicio especial y cuando me di cuenta no había nadie que quiera este trabajo, ¿no? Y ahí es donde se fundó la empresa, era Limpieza González, y entonces ahora se fundó desde ese momento Limpieza Forense González. Empezamos a hacer solamente ese tipo de trabajos, que es lo que nos dedicamos a día de hoy, y es lo que hacemos todos los días por desgracia, ¿no? Porque realmente, por desgracia, no es por una suerte, ni mucho menos, y no nos alegramos de todas esas cosas tan malas que están ocurriendo. Manuel González, muchísimas gracias por hacernos un hueco y atender a Conexión Aragón. Nada, gracias a ustedes y un placer. Buenas tardes. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Antonio, al final Sí. vosotros trabajáis haciendo una cosa y ellos tienen que trabajar pues haciendo otra. Sí, la verdad es que cuando sales ya del escenario, una vez que ya has procesado el escenario del crimen y ya desprecintamos de alguna manera ese lugar, pues la verdad es que, como decía el señor, pues hay una serie de vestigios que una vez que han sido procesados, pues se quedan ahí, ¿no? Y detrás de todo eso, lógicamente, hay unas familias que sufren muchísimo y que encima pues tienen luego la labor de tener que, de alguna manera, pues arreglar todo eso, que en algunas ocasiones la verdad es que son escenarios bastante horribles. Bueno, pues Antonio Lungarondas, no nos queda que dar las gracias por venir hasta aquí, hasta el plato de Conexión Aragón. Como decimos, estas son las situaciones, pero también tenemos que insistir en la otra parte, que conocemos también de la Policía Nacional, con todas esas causas solidarias que todos los años, todas las carreras, todo lo que ponen sobre la mesa. Agradecer la labor a todo el equipo y a todas las unidades. Y Enrique, gracias por darnos todos estos datos. Al final es una manera, Vanessa, de mostrar ese otro trabajo policial que quizá hacen y no luce tanto. Luce cuando se detiene una persona, pero no el trabajo previo que hay y las horas que meten. Horas y muchas son las que trabajan. Gracias a los dos.